Señoras y señores, ya estoy sentado, estoy junto a la doctora Ceci Pirolo y le damos la bienvenida ahora a Agustina Bassi. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de una Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que da cuenta del estado de saturación en el que se encuentran trabajando los médicos durante 15 meses, durante esta pandemia, donde atienden constantemente a pacientes que están en estado grave, muchos de ellos por COVID-19, en una situación completamente atípica. Les dejo un dato y también por eso estamos acá con la doctora Pirolo, que nos va a poder aportar desde su mirada. Pero hace un mes, la misma Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en su estudio mensual, dio cuenta de que los hospitales del país tenían un promedio de ocupación del 90%. O sea, ¿cómo se puede trabajar en un 90% de ocupación durante 15 meses, ¿no? Si extendemos esta situación, aunque variante, pero sí en el tiempo, de un periodo que se ha hecho bastante largo. Exacto, y para eso tenemos una comunicación vía Skype con la doctora Gabriela Vidiela. Ella es médica infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Gabriela, buenas tardes. Aquí Agustina, Cecilia y Daniel te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muy bien. Algo que empezó a desgranar aquí Agustina, seguramente se va a sumar ahora la doctora Pirolo, algo de lo cual venimos hablando, este cansancio, este estrés. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué nos podés contar? Bueno, yo trabajo para Swiss Medical, trabajo en particular en un sanatorio que tiene, concentra la mayor cantidad de pacientes COVID de la prepaga, el sanatorio Agote. Nosotros trabajamos desde el 3 de marzo en forma ininterrumpida. Tuvimos una ocupación de terapia máxima, llegando al 100% posterior a Semana Santa. Y recién ahora tenemos una ocupación que está alrededor del 90%, es decir, todavía no tenemos una situación holgada con respecto a la disponibilidad de camas. Esto tiene que ver con que hay un tiempo de permanencia, aún con una disminución de casos que no se evidencia en forma directa en la ocupación de camas de terapia, porque los pacientes de terapia entran por COVID, pero luego se sucede una serie de infecciones en general asociadas a cuidados de la salud u otras complicaciones que están vinculadas con el COVID, que hacen que la permanencia en las terapias sea prolongada. Esta es una situación que se da en todo el mundo, digamos, y hace que por ahí el paciente permanezca como 2 meses internado en la terapia. O sea que la situación de estrés y de agotamiento que describían es así y todavía está, digamos. No estamos en una situación todavía completamente holgada con respecto a la disponibilidad de camas. ¿Cómo crees vos que se puede descomprimir este estado de estrés que tienen los médicos, sobre todo los que están en una primera línea en relación a los pacientes que tienen COVID? ¿Se podría hacer como una división dentro de lo que es la unidad hospitalaria de los que atienden al paciente con COVID, de los que después siguen el seguimiento del paciente internado? Los médicos que están para la asistencia de terapias son terapistas, están dedicados exclusivamente a esos pacientes que tienen la especialidad en terapia, y después están los médicos de piso de internación general, son equipos diferentes, eso se da en todos los sanatorios, ustedes lo saben. De todas maneras, creo que el burnout tiene que ver con todos los equipos y tiene que ver con la gran cantidad de meses que han pasado con un nivel de ocupación que siempre fue alto y que, por otra parte, el estrés de la pandemia, la falta de disponibilidad de vacunas al principio hizo que el personal de salud se encuentre, digamos, en una situación de mucha incertidumbre, más allá de toda la protección que tiene el personal para no contraer COVID a través de los pacientes, pero hay una sucesión de meses y meses de trabajo ininterrumpidos que hacen que no sea fácil llevar adelante esto, digamos. Es difícil relevar al personal de salud porque no hay personal disponible, digamos. Eso es otro factor que impacta, digamos. No nos podemos tomar muchas vacaciones porque la verdad es que no tenemos otros reemplazos. Se ha requerido aumentar el número de personal de salud y la verdad es que no hay, digamos, que todas las clínicas están en la misma situación. O sea, Gabriela, discúlpame porque ahí tiraste el tema de las vacaciones. En estos 15 meses, ¿el personal no fue relevado, digamos, al no haber recambio, digamos, no ocurrió eso, no tuvieron días de descanso?
¿O sí? Sí, tenemos la posibilidad, yo hablo por el sector privado, de tomarnos esos días de descanso. Lo que pasa es que también hay una cuestión de solidaridad, creo yo, con respecto a los compañeros, ¿no? Sabemos que si nos tomamos vacaciones eso impacta en el resto del personal y hace que, digamos, estemos como postergando un poco todas las vacaciones para encontrar un mejor momento, para dejar de asistir unos días, ¿no? Pero sí, en forma, digamos, alternante fuimos tomando algunos días. Gabriela, y recién hablabas de la protección física que tienen los médicos para trabajar en este contexto, pero pienso en la protección mental. Digo, ¿hay algún tipo de contención psicológica que reciban tanto los médicos de hospitales públicos como del sector privado? Porque evidentemente que nadie estaba preparado para que esto sucediera y mucha gente que no es médica tuvo que ir a terapia justamente por la pandemia. ¿A ustedes se les ha ofrecido eso? A mí en particular, en el sanatorio que yo trabajo, sí, digamos, tuvimos disponibilidad de algunos talleres y disponibilidad de asistir a algunos grupos con profesionales, psicólogos. Eso, digamos, era también difícil, ¿no? Porque el trabajo era tanto que a veces interrumpir la actividad para asistir a esos momentos y un poco poner la cabeza en otra cosa era un poco difícil, pero sí tuvimos disponibilidad de eso. Me imagino también que al cansancio físico que lleva el atender a un paciente se lleva también el tema de la contención a los familiares, ¿no? Que al no poder ver al paciente que está internado por esta pandemia también solicita que el médico tenga como un trato más directo. Sí, el trato es en la mayoría de los casos en forma telefónica con los familiares, porque no se permiten visitas. Se trató de reducir la cantidad de visitas para reducir la exposición y cuidar a las personas que son familiares de los pacientes COVID. Entonces, la mayor cantidad de las comunicaciones son por vía telefónica. Eso hace que a veces haya alguna dificultad, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí tener una charla cara a cara con un familiar. A veces cuesta un poco más transmitir cuál es la situación de los pacientes, pero sí se trata de darle toda la información disponible y hacer varias comunicaciones, por lo menos 2 al día con los familiares y tratar de explicar la situación. Claro, a eso me refería, que tampoco hay un descanso, porque normalmente cuando un médico está en un hospital tiene un horario fijo de trabajo y al extenderse en esta pandemia no solamente el trabajo físico que ustedes tienen que hacer en el hospital, sino después el consultorio y el tener que atender a los familiares por teleconsulta o como que digamos no hay un corte como hay normalmente. Sí, todo el sistema de salud está muy exigido. Yo creo que todo el personal que asiste de una u otra manera, ya sea clínicos, terapistas, bueno, ni que hablar de los enfermeros, kinesiólogos, digamos, el trabajo ha sido ininterrumpido y la verdad es que sí, es muy difícil, ¿no? Cuando hay una situación epidemiológica que no permite, digamos, tomarse un descanso completo, relajarse, ¿no? Esa es la situación, más allá de que uno se tome pequeños descansos. Gabriela, imagino, bueno, por supuesto que todos ustedes están ya vacunados, pero ¿existe algún porcentaje que sepan ustedes de médicos que han estado infectados, que ya se han contagiado? Sí, por supuesto. Nosotros al principio de la pandemia, todo en el 2020, cuando todavía no existía disponibilidad de las vacunas, nosotros estábamos expuestos, no necesariamente con los pacientes, porque la protección de los equipos, cuando uno, digamos, hacía un buen entrenamiento para el personal, era efectiva. Entonces, la transmisión que ocurrió durante el 2020 ocurrió en forma mayoritaria en los espacios de trabajo. Claro. No sé si se acuerdan que al principio no usábamos barbijo. Hubo un pequeño periodo de tiempo en donde no usábamos barbijo, luego la OMS recomienda el uso de barbijo y empezamos a usarlo en la comunidad general y en las clínicas. Y en ese momento hubo contagios en el personal de salud, también hubo contagios en momentos como por ejemplo los almuerzos, donde todavía, digamos, no estábamos tan entrenados en el tema del distanciamiento, y ese fue el momento de mayor contagio del personal de salud. Luego aparecieron las vacunas. Yo creo que la gran totalidad, o espero que la gran totalidad de la gente, no tengo ese dato, digamos, del personal de salud ya haya recibido 2 dosis. Sé de compañeros míos que aún recientemente les faltaba la segunda dosis, la han recibido en forma reciente, probablemente con la falta de Sputnik
del componente 2 que había, pero la verdad es que si hay algo que se puede ver es que se redujo muchísimo la transmisión en el personal de salud luego de la implementación de la vacunación. Eso es un hecho, digamos. Qué bueno. Eso es una gran noticia. Gabriela, ¿cuál es el comentario más frecuente que se escucha entre los médicos? Digo, pensando también en las terapias intensivas. ¿Qué es lo que se dicen a ustedes mismos sobre lo que está pasando? Bueno, no sé si hay espacio para tanto comentario, ¿no? Porque la verdad es que el ritmo de trabajo es bastante... la verdad es que por ahí no hay tanto espacio para comentario de lo que pasa. Nosotros te puedo comentar de la situación actual epidemiológica más objetivamente. Creo que el punto de preocupación es la variante Delta que tenemos ahora, ¿no? Como una amenaza potencial para nuestro país. Nosotros, si ustedes vieron las estadísticas en el Reino Unido, más del 90% de la variante actual es la Delta, reemplazó casi por completo a la variante del Reino Unido, que era la que circulaba prioritariamente, y aún en un país como Reino Unido, que tiene casi 80% de su población vacunado con por lo menos una dosis y más del 60% con 2 dosis, están, digamos, muy atentos a la posibilidad de un aumento en los casos. De hecho, se está viendo un aumento en la cantidad de los casos, y de cuál la gran preocupación es cuál es el impacto y la protección que ofrecen las vacunas. Fíjate que ya se sabe que contra la variante alfa, una dosis de las vacunas que ellos administraron tiene una protección de 49% versus para la variante delta de 31%. Es decir que para la variante delta una dosis de vacuna ya, digamos, es menos protectora. Esto ya es un hecho. Lo que está por verse, digamos, lo que todavía es alentador es que no han tenido un aumento en las tasas de hospitalización. Es decir, que aún las personas que han recibido 1 o 2 dosis de vacuna estarían protegidas para lo que es la enfermedad más severa. Muy bien. Ese es, digamos, el impacto que podría llegar a tener en nuestro país esta variante. Nosotros no tenemos hasta ahora documentación de esta variante más que en 2 casos de viajeros que fueron aislados en su momento oportunamente y no se documentó otros casos secundarios, pero nosotros no tenemos el mismo sistema de identificación de variantes que tiene Reino Unido, ¿no? Ellos secuenciaron y analizaron 218.000 casos de alfa y 30.000, cerca de 30.000 de delta. Nosotros tenemos muestras que se publican en el proyecto País, en el proyecto argentino interinstitucional País, y nosotros ahí tenemos un análisis de poca cantidad de muestras que hasta ahora no han mostrado más que un aumento de variante de Reino Unido, Manaos y también circulación de lo que es la variante andina. Pero hasta ahora, digamos, no tenemos este problema, pero es muy probable que la variante llegue, así que veremos qué impacto tiene, y por suerte se está vacunando a mucha mayor cantidad de personas y esperemos que eso proteja, digamos, en ese sentido. Doctora Gabriela, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas una buena tarde. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Chao. Muy bien, señoras y señores, nosotros nos vamos a hacer una pausa breve. Ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca acá, en el canal de la ciudad.